21, ¿no? Donde vamos a hablar sobre la ofrenda que movió los tiempos. ¿Sí? Normalmente, ¿sí? Este capítulo 21, ¿sí? Es muy, como que va de un poco a mucho, ¿sí? Y bueno, vamos a mirar esto hoy, cómo la ofrenda, ¿sí? Mueve los tiempos, ¿sí? El capítulo 21, vamos a leer versículo 1. Dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Sí, dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Sí? Y bueno, y viene una pregunta diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? ¿No? Qué palabra tan fuerte, ¿no? Esta mañana, mientras estamos acá hablando esta palabra, ¿sí? Tiene que ver con esto de los tiempos, ¿no? Como que hay cosas que pasan a partir de ciertas circunstancias que parece que no tienen nada que ver con lo que está pasando. Bueno, y acá nos vamos a mirar ahora esto, ¿sí? La semana pasada estuvimos viendo El dueño de la viña, ¿sí? Y terminó con esto, son pocos en los que entienden que todo es de Él, ¿sí? Y ahora, en esta viuda, ¿sí? Nos va a mostrar lo que Dios quiere hacer, ¿sí? O cómo Dios hace, ¿sí? A veces uno no se da cuenta de que Dios te tiene incluido, ¿sí? En cosas que parecen insignificantes, pero que son cosas que producen y generan, ¿sí? Y desarrollan grandes cosas. Bueno, y para eso es que está este capítulo, ¿sí? Que nos va a empezar a hacer ver, ¿sí? Cómo era necesario que la viuda hiciera esta acción. No es que ella la hizo nada más porque era una viuda, ¿no? Sino que estaba en el propósito de Dios, en el plan de Dios, y Dios quería hacer algo que era mover los tiempos, ¿sí? Cuando ustedes van a ver esto, se van a dar cuenta cómo el Señor hizo esto. Incluso más, no sabemos si la viuda, el Señor habló con ella. No sabemos si a la viuda, vamos a decir, hubo una conversación, o le dijo el Señor, qué bien, mirá cuántos cristianos quisiera encontrar como ella, dice, ¿no? Pero
no dijo, no hay una conversación con ella, pero sí hay acontecimientos que se producen después de lo que ella hizo. Por eso que a veces los hermanos o la iglesia o nosotros no nos damos cuenta que nuestras acciones aún pequeñas tienen efectos grandes, ¿sí? Esto es como mover la palanca del cambio, ¿sí? Movió una palanca la viuda, ¿sí? Y esa entró en acción, ¿sí? Algo tremendo, ¿sí? Entró en acción algo tremendo que tenía que ver con cosas muy importantes como eran y como lo son en el día de hoy. Vieron ustedes hoy todas las discusiones que hay sobre los temas de diezmo, de ofrenda, qué es así, qué no es así, qué es acá, ¿no? Pero esa viuda, con su actitud, movió el mundo entero y los tiempos es como que los colocó en acción. Bueno, dice esta palabra que Jesús, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, ¿sí? Fíjense ustedes que había un lugar especial para hacer este acto de las ofrendas, pero dice que vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. O sea, era pobre y no tenía manera de ser influyente, porque su vida era una vida de pobreza, de escasez. Pero ella, ese día, ¿sí?, se transformó en la persona que movió el mundo entero, porque lo que ella hizo, el Señor lo necesitaba para abrir otros caminos, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta ahora, mire, dice la viuda, ¿sí?, nunca supo si Jesús la miró. La viuda, ¿sí?, tiene que ver con los tiempos apocalípticos. Fíjense ustedes dónde está metida. En tiempos apocalípticos. O sea, ella hizo eso también pensando que era simplemente una ofrenda. Era simplemente una ofrenda. Y cuando ella hizo esto, no era simplemente una ofrenda, ¿sí? Como dice acá, y vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. A mí me llama la atención varias cosas acá, ¿no? Una de las cosas que me llama la atención es que Jesús nunca hablara con ella sobre el tema. Ella no necesitaba pedir una explicación de por qué tenía que ponerlo todo en el alfolí. No tenía una explicación, pero ella sabía que era así. Bueno, y también lo otro que me llama la atención es que Jesús no la mirara como una mujer pobre. Cualquiera otro iría hasta el ofrendero, sacaría los recursos del ofrendero. Imagínense, ahí estaban los ricos echando dinero, así que a la viuda, en vez de seguir siendo pobre, la hubiera transformado en una millonaria o rica inmediatamente, ¿sí? Porque sacaba toda la ofrenda y se lo daba a ella, porque ella había hecho un acto, vamos a decir, para pagarle muy bien, pero no fue así. ¿Por qué no fue así? Porque la viuda tenía un propósito en la eternidad. Y acá es donde creo que a veces nos olvidamos de qué estamos haciendo. Estamos haciendo algo eterno. No estamos haciendo algo acá como de acá. Hay algo eterno. ¿Y cómo nosotros sabemos que es eterno en esta mañana? Por algo muy sencillo.
¿sí? Dice la palabra que la mujer hace esto, él mira, se ve todo lo que está pasando y dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas. Bueno, también otra vez, cosas que nosotros discutimos, ¿no? El tema de la ofrenda, el tema del diezmo, el tema de que si hay que dar, si no hay que dar, y por qué no, y por qué sí. Pero fíjense ustedes acá, me llama la atención, las ofrendas votivas. Y dice, estaba adornada de hermosas piedras y de ofrendas votivas. O sea, significa votivo, tiene esta idea clara de donación, que se deja voluntariamente para pedir un favor. Uno dice, no, porque eso no funciona, porque eso no es de Dios, y bueno, todo lo que uno dice, ¿sí? Pero fíjense ustedes lo que están haciendo acá, dice, de ofrendas votivas. O sea, pero esas ofrendas votivas también en el trono de Dios tienen un propósito, también tienen propósito. Quiero mostrar esto, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras, ¿no? Fíjense ustedes, ¿se imaginan ustedes los hermanos llegaran el domingo con una piedra enorme así, ¿no? Con una representación de algo y tal vez lo apoyaran en la pared y dijeran, ¿no? Nosotros lo sacaríamos volando porque no tiene sentido. Pero de alguna manera los tiempos de Dios, lo que yo estoy haciendo énfasis es en los tiempos de Dios. Algo tenía que pasar con esto. ¿Y quién dio la puntada inicial? La viuda. ¿Cómo lo hizo? Sin ninguna importancia. Pero en el reino o en la acción de Dios había algo muy fuerte. Y dice, ¿no? Ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. O sea, fíjense ustedes, empieza la historia, empieza a acercarse ahora algo que está por pasar, ¿sí? ¿Y cómo inició esto? Con la viuda en el templo, la viuda que echa la ofrenda, los ojos del Señor que la miran, ¿sí? Pero se empieza a mover algo terrible y se declara sobre el templo. Y acá es donde el templo, ¿qué le va a pasar a este templo? Dice, se va a caer. ¿Sí? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Destruida. O sea, van a pasar. Y eso pasó en el año 70 después de Cristo. ¿Sí? Pasó, incluso hasta el día de hoy todavía no hay un nuevo templo. ¿Sí? O sea, fíjense ustedes que las cosas que pasan cuando las personas, ¿sí? Hacemos lo que parece que no tenemos que hacer, o vamos en pos o en camino, ¿sí? Y esta idea entonces, ¿sí? Es muy importante. Entonces, una viuda que completa el tiempo para lo que viene, el cumplimiento de los tiempos, ¿sí? ¿Cómo se movió el cumplimiento de los tiempos con una viuda? Nos muestra, ¿sí? Que los acontecimientos van más allá de nosotros, ¿sí? A nosotros a veces nos parece que estamos entre nosotros, ¿sí? Pero no es con nosotros. Es que en medio de nosotros, primero está el Señor. Después, cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, el Señor está. Y no solamente eso, sino el reino de Dios, o sea, ángeles, potestades, ¿sí? Todo eso está en medio de nosotros. O sea, no somos nosotros, ¿sí? Hay alguien más, ¿sí? Y a veces lo olvidamos de que Dios está en medio, ¿no? Y necesitamos como entender esto. Bueno, y ahora ustedes se van a dar cuenta las respuestas del Señor. Por un lado va a ser a la iglesia
por otro lado va a ser a Israel, ¿sí? Y por otro lado, cuando el Señor venga, ¿sí? O sea, la misma venida del Señor. ¿Qué es lo que van a preguntarle, ¿sí?, al Señor ahora? Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? ¿Sí? Fíjense ustedes, ¿qué cosas van a pasar? Y acá nos está preguntando por el templo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo va a ser eso? Él entonces dijo, y acá le va a contestar a la iglesia, ¿sí?, a la iglesia de Jesucristo, ¿sí?, le va a contestar lo siguiente. Dice, mirad que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Fíjense lo que dice, no sean engañados, no vayan en pos de ellos. ¿Sí? Una de las cosas entonces que nos va a mostrar es la idea de ser engañados. Necesitamos, con la ayuda del Señor, como nunca antes, tener fortaleza, tener gracia, para empezar a darnos cuenta de que hay un engaño, dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Ustedes saben que en medio de lo que es internet y todo eso, hay pastores que se han autodenominado Mesías, ¿sí?, que son el Mesías, ¿sí? O sea, una de las cosas que tenemos que empezar a darnos cuenta es que el Señor lo hizo así, o sea, no podemos estar sin estar alertas a los mensajes que se nos están dando. Tenemos que ser cuidadosos. También dice, cuando dice esto, entonces el engaño, sobre el tiempo que está cerca, va a vencer, ¿sí? Y la otra idea es, no vayan en pos de ellos, ¿sí? El otro versículo nos va a decir, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Bueno, ustedes saben lo que es ser una persona alarmista. Ustedes saben, ¿no?, ¿qué es una persona alarmista? La alarma, ¿no? La persona alarmista es la persona que está siempre dando gritos como si, ¿no?, siempre ve arañas. ¿Viste cuando alguien le tiene miedo a las arañas y grita? ¿Sí? ¿No? Entonces, esa misma actitud es la actitud que tienen las personas alarmistas, ¿sí? Como, ay, ¿qué va a pasar ahora? ¿Y cómo vamos a hacer ahora? ¿Y cómo vamos a comer? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar con los hijos? ¿Y qué va a pasar cuando venga? Ay, esa es una persona alarmista. Entonces, ¿el Señor qué dice? No os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. O sea, ¿qué es lo que necesitamos? Como cuidar esto. No será inmediatamente. O sea, van a ver, entonces no nos alarmemos. Cuando dice no nos alarmemos, está diciendo tranquilo, tranquilo. ¿Sí? Tranquilo. ¿Sí? No, como decimos a veces, no pasa nada, tranquilo. Si falta todavía, ¿sí?, cuando oigan de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Sí? Así va a ser. Fíjense ustedes, o sea, ¿qué es lo que viene? Esto viene. Se levantará nación contra nación y reino
contra reino. Y habrá grandes terremotos, ¿sí? Hermanos, el mundo está convulsionado. Estamos en un mundo de terremotos, de lluvias, de fuegos. Y bueno, en estos días se esperan 40 grados bajo cero en Estados Unidos, en una parte, ¿sí? Terrible. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a empezar, ¡ay, hermano! Esto es terrible lo que está pasando, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Tranquilo, no te alarmes, no te alarmes. Porque en la alarma uno pierde, ¿qué pierde? El sentido, ¿sí? Pierde el sentido. Entonces necesitamos, como estar bien alerta en esto. Dice la palabra, se levantará nación contra nación y reino contra reino, ¿sí? También. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Todo eso va a estar. No te alarmes, ¿sí? ¿Por qué? Dice, pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Hermanos, el mundo entero está oyendo a los cristianos. Cuando digo esto, no es que todos los oyen, pero lo están oyendo en este sentido, ¿sí? Que la palabra está siendo predicada, ¿sí? Incluso más ante los gobernantes, ante los gobernadores. Y necesitamos entender todo esto porque entonces nos van a echar mano, dice, o sea, nos van a tomar prisioneros, van a perseguir, van a entregar y nos entregarán a la sinagoga, a las cárceles. Seréis llevados ante reyes, ante gobernadores, por causa de mi nombre. Fíjense ustedes, por causa de mi nombre. O sea, eso también nosotros necesitamos entender, que la vida de la iglesia tiene que ser la vida de Cristo. Y tenemos que predicar a Cristo, ¿sí? Eso es muy importante, predicar a Cristo. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Fíjense ustedes, un testimonio improvisado. No va a ser un testimonio estudiado, va a ser un testimonio improvisado. Fíjense, dice en el versículo número 14, dice, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Qué cosa rara. Siempre hemos hablado de prepararnos, pero acá ¿qué dice? Improvisado primero, sin preparación. ¿Por qué? Porque dice, yo os daré palabra y sabiduría. Qué confianza, o sea, no te prepares nada y confía completamente en que vas a predicar como nunca nadie ha predicado sobre eso. ¿Cuál va a ser esa prédica? La prédica de Esteban, la prédica de Felipe, ¿sí? Las prédicas de aquellos hombres diáconos que estaban encargados de la cocina y en realidad terminaron predicando y evangelizando el mundo entero. O sea, esto es lo que Dios nos está diciendo. Yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Fíjense ustedes, Esteban no podían resistir la palabra, lo terminaron matando, ¿sí? Y dice la palabra, mas seréis entregados, fíjense acá, seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. No nos van a matar a todos, a algunos van a matar, ¿sí? Matarán a algunos que son los elegidos, ¿sí? Por Dios para matar. Usted dice, ¿quién desató todo esto? ¿Quién fue la persona que abrió todo esto
para que el Señor empezara a hablar de estas cosas. La viuda, la que no era nada, la que no tenía nada. ¿Sí? Es tremendo. ¿Sí? Y podríamos hacer un estudio sobre las viudas y los propósitos de Dios. Pero miren, dice la palabra, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Yo quisiera saber cómo se hace esto. ¿Cómo el Señor lo hace? Dice, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. ¿Y cómo se hace eso en medio de la guerra, en medio de todo esto? ¿Cómo se hace? Ni un cabello, dice, va a perecer. ¿Cómo le interesa al Señor el pelo? ¿No? Por eso que hay tantas cosas para el pelo. ¿No? O sea, es algo que el Señor hace en una forma rara, extraña. ¿Sí? Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. No sé cómo puede hacerse, guardarse también los cabellos, pero acá el Señor nos está llevando a pensar si Él puede guardar y cuidar las cosas más insignificantes, ¿sí? ¿Cómo no va a cuidar todas las demás? ¿No? Y algo dice muy fuerte, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, ¿no? Con la paciencia ganaréis vuestras almas. O sea, ¿qué es lo que hay que ser? Que yo nunca fui, no sé ¿usted fue paciente? ¿Usted es paciente? No, hermano, no somos pacientes. Queremos las cosas como nosotros nos parece, a la hora que nos parece, y no me vengan con que no se puede. Se puede, y vamos. ¿Sí? Paciencia, ¿no? Como decía algunos hermanos en el grupo juvenil, decíamos, manso pero no menso. Normalmente nunca éramos mansos. Siempre, ¿no? ¿Sí? Siempre preferíamos, ¿sí?, no ser personas pacientes, ¿sí? Pero fíjense ustedes qué tremendo entonces la paciencia. Con la paciencia se va a ganar el alma, ¿sí? El alma es algo muy preciado. Hace varios años alguien predicó acá sobre el valor del alma, ¿sí? Y me acuerdo que esa vez, ¿sí?, aunque uno sabe, ha hecho muchas cosas, pero me quedó grabado la idea del alma, ¿sí?, la salvación del alma, ¿sí?, la salvación del alma. Qué importante es la paciencia, hermano, ¿sí? Por eso necesitamos estar alertas, ¿sí? Y vamos a ver ahora el versículo número 20. Dice, pero cuando viereis a Jerusalén, y acá esta parte es para Israel. Recuerde usted, la parte anterior es para la iglesia, pero ahora entramos en la parte para Israel. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. No, esto es para Israel, para Jerusalén. Dice, rodeada de ejércitos. ¿Quién desató todo esto? La viuda. ¿Quién desató todo esto? La viuda. La destrucción ha llegado. Fíjense ustedes. Y entonces, versículo 21, los que estén en Judea, es Israel, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella. Fíjense ustedes, es algo terrible lo que viene. Usted dice, ¿van a pasar cosas más terribles de las que están pasando? Acá nos están anunciando Israel, ¿sí? Y los que están en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución. Retribución, o sea, de castigo y disciplina para Israel. ¿Sí? Uno dice, ¿qué va a pasar? El Señor lo va a hacer.
para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Fíjense ustedes, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Fíjense ustedes, la ira de Dios que Él ha prometido, ¿sí?, estará sobre Israel, ¿sí?, porque ha llegado su tiempo, ¿sí?, ha llegado su hora. Y dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, ¿sí? Y dice, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, ¿no? ¿Vieron ustedes? O sea, acá los gentiles, ¿sí?, van a castigar, va a ser la mano que Dios utiliza, ¿sí?, los gentiles. Pero dice la palabra, Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hay un tiempo donde los gentiles van a tener un poder sobre Israel y entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y acá viene la naturaleza. Y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Vieron ustedes? Del mar y de las olas. Ustedes vieron el otro día lo que pasó con el mar, ¿sí? Una tipo tsunami especial, ¿sí? Hermanos, son anuncios, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Estar alertas para poder entrar y salvar el alma. Hermano, preocúpate más de que de cualquier cosa, de salvarte. Dice, ¿qué te querés salvar vos nada más? A esto hay que salvarse, ¿sí? Tenés que dedicar tiempo para salvarte. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Bueno, este tipo de cosas, cuando habla de las potencias de los cielos, ¿sí?, lo que yo puedo decirles es que tiene que ver con esto de los cielos en realidad, donde el Señor reina, gobierna, ¿sí?, y dice que serán conmovidas. O sea, no van a ser cosas fáciles, no van a ser cosas como las que conocemos, van a ser cosas que no nos damos una idea de cómo son. Los cielos serán conmovidas. Entonces, y acá viene la otra parte, la venida del Hijo del Hombre, ¿sí? Israel también tiene que ver con la naturaleza, con los tiempos de la naturaleza. Entonces dice, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Qué tiene que ser movido antes? La potencia de los cielos, ¿sí? ¿Cuándo empieza empezó con la viuda que echó esa ofrenda? Ahí empezó. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Cuando nos demos cuenta de esto, porque nosotros como cristianos vamos a darnos cuenta por el Espíritu Santo que está en nosotros, vamos a darnos cuenta de qué se trata, ¿sí? O sea, no quedamos a expensas de no saber. Vamos a darnos cuenta, los cristianos, por el Espíritu Santo, se van a dar cuenta cuando las potencias de los cielos serán conmovidas. Y ahí nos vamos a dar cuenta que está cerca, muy cerca. Verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Fíjense cómo va a venir el Señor en una nube con gran poder y gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, fíjense ustedes, antes no te ergas, ¿está bien? Antes no, ¿saben cuándo? Cuando comiencen a suceder estas cosas, erguíos y levantad vuestra cabeza,
porque vuestra redención está cerca. Antes, ¿cómo hay que tener? Inclinate, inclinate. Pero cuando te des cuenta de que viene el Señor, levántate y mira. Mira porque ese es tu Señor. Está viniendo, está muy cerca. ¿Sí? La redención está cerca, dice. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolos sabéis por vosotros mismos. Por eso le decía, el Espíritu Santo nos va a dar testimonio. Si no vamos a necesitar que alguien nos diga que son los tiempos, nos vamos a dar cuenta por el Espíritu Santo, que dice así: así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ojo con las potencias de los cielos. Y ahí nos vamos a dar cuenta. Hasta que todo esto acontezca, ¿sí? Esta generación no va a pasar. O sea, cuando veamos el tema de la potencia de los cielos, es lo más cercano a anticiparnos la venida del Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos. ¿Vieron ustedes lo que le decía un ratito atrás? Fíjate bien con vos. ¿Sí? Hay que empezar a preocuparse de santificarse, de limpiarse en la sangre de Jesucristo, purificarse uno, no los demás. Por eso dice la palabra, también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día cuando conocimos a Cristo, era todo lo que anhelábamos, ser salvos, ¿sí? Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Un lazo. Si de repente nos casa, ¿sí? Casa el Señor, de pronto viene, ¿sí? Y viene el Señor. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar. No es simplemente, bueno, a mí el Señor ya me ama, ¿no? Por dignos, que la dignidad de Cristo esté en nosotros. Seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y estar en pie no delante de nosotros mismos, no delante de los gobernadores, no delante de la gente, sino delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo. Fíjense, ¿qué hacía? Enseñaba de día mientras, ¿qué hacía? En el templo. Todo lo que había dicho del templo, y ahora ¿qué hacía? Usaba el templo para enseñar. Y entonces él, saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos. A la noche se preparaba, en el día enseñaba. Yo creo, hermanos, que esta palabra es una palabra enriquecedora. La ofrenda que movió los tiempos. La viuda que se atrevió a creerle al Señor. La viuda que lo entregó todo, ¿sí? Pero no era una entrega total, de entrega nada más. Estaban los tiempos de Dios moviéndose. Y se movieron como si una palanca se soltara y empezara a dar y a revolucionar todo y a acercarnos a los tiempos finales. Hermanos, ¿qué más será? ¿Quién de nosotros será aquel que tal vez el Señor mirara y dijera esto? ¿No? Hay una viuda que echó más que todos. Hay una viuda. ¿Sí? Yo creo que esto es muy importante. Yo creo que esto es fundamental para vivir este tiempo y tener, como decía el autor acá, paciencia. La paciencia. Una de las cosas que he escuchado de este tiempo es la palabra ansiedad. Está de moda, pero la persona ansiosa
¿sí? No puede ser paciente, ¿sí? Y necesitamos la paciencia para salvar el alma. Así que esta mañana yo creo que podemos orar y dar gracias, ¿sí? Oremos. Aleluya, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias. Gracias por esta palabra. Señor, ¿cuántas veces pensamos que se trata de otra cosa? Pero se trata de la salvación del alma. Señor, el alma. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a salvar nuestra alma. Señor, con la paciencia. Porque, Señor, son los tuyos. Son los tuyos los únicos que pueden tener paciencia para este tiempo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Que esta mañana, Señor, esta palabra nos oriente y nos despierte a lo que tú quieres. Padre bueno, Dios bueno, te alabamos, te bendecimos, te honramos y te reconocemos. Con gratitud, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar de pie cuando venga el Hijo del Hombre. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a estar de pie cuando venga el Hijo del Hombre. Ayúdanos, Señor, a saber distinguir por nosotros mismos las señales que vendrán. Porque vendrán las señales. Al fin nos daremos cuenta. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Cristo. Señor, ayúdanos. Que la iglesia venga a la mañana a oírte, a escucharte a ti, Señor. A escuchar al Espíritu. Que llegue el tiempo. Que llegue la hora, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Señor, danos oídos para la voz del Cristo, oídos para oír al pastor, a Jesucristo, oídos para estar atento para los tiempos. Señor, no sea cosa que los tiempos están diciéndonos cosas y de alguna manera, Señor, por nuestra preocupación, nuestra ansiedad, estamos, Señor, lejos de aquello que tú nos has llamado. Ayúdanos. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Mientras usted está acá y está delante del Señor, afírmese, apóyese. Afírmese fuertemente. Apóyese firmemente en Cristo. Apoyémonos. No creamos que no vamos a caer. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor.
ayúdanos a estar atentos a la Escritura, atentos a lo que tú quieres hacer. Porque no vaya a ser cosa que, Señor, nos perdamos y digamos, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Señor, perdona, Señor. Perdona todo pecado, perdona todo mal, perdona todo error, perdona, Señor, límpianos, lávanos, purifícanos, lávanos, Señor, lávanos. Señor, ayúdanos. Señor, cuánto tiempo mirando a la viuda simplemente como una que ofrenda. Pero, Señor, no es simplemente ofrendas, no son solamente acciones. De pronto, Señor, todo se combina, y así como aquellos que venían de oriente a ver al Rey se guiaron por las estrellas, las señales. Señor, también este tiempo es un tiempo de señales. Señor, ayúdanos y danos esa gracia para entender. Aleluya, gracias, Señor. Gracias. ¿A quién he de seguirle yo?